le agradezco al doctor José María Ramos, profesor en el Colegio de la Frontera Norte, que esté con nosotros esta tarde. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas tardes. Encantado de estar con ustedes y con la audiencia. Doctor, para poner en contexto a la audiencia, ¿por qué este boom de migración venezolana en México? ¿Qué cambió? ¿Qué es lo que decidió Estados Unidos? ¿Qué es lo que aceptó México para que se dé esta circunstancia, sobre todo en los estados del norte de la República? Así es, Juan Carlos. Mira, fundamentalmente cambia radicalmente el esquema porque Estados Unidos y México acordaron regular de una mejor manera, segura, ordenada y con respeto a los derechos humanos esta migración inusitada que no se había dado en los últimos años. Entonces cambia en el sentido de que ahora para ingresar a Estados Unidos y obtener una visa humanitaria o una de las visas laborables se requiere ya no ingresar de vía terrestre, sino que se tiene que hacer vía aérea. Y esto sin duda alguna es un cambio radical porque la mayoría de los y las migrantes venezolanos se encontraban en territorio. Estamos hablando de una población de cerca de cuando menos 30,000 migrantes en situación de tránsito. Y bueno, pues es una situación que no se esperaban y eso es lo que ha ocasionado ciertas tensiones, sobre todo porque ellos desean ingresar a Estados Unidos, se les ha cerrado las puertas bajo este nuevo mecanismo y sin duda alguna, bueno, pues esto amerita fortalecer mucho más la coordinación, no solamente entre México y Estados Unidos, sino también con instancias internacionales y particularmente, ¿por qué no decirnos con el gobierno de Venezuela? Sí, una vez deportados o una vez atorados en la frontera, los venezolanos no podrán entonces obtener una visa humanitaria si no es que entran por aire hacia territorio norteamericano. Eso es correcto, Juan Carlos, y además requieren tener el apoyo, el aval de algún familiar o alguna organización que los apoye para los trámites, pero sobre todo para los primeros meses de su estancia en los Estados Unidos. Algo similar de lo que sucedió, Juan Carlos, con la migración ucraniana. Sin embargo, hay una gran diferencia con respecto a la migración venezolana, sobre todo porque estamos hablando de una migración muy vulnerable desde el punto de vista socioeconómico. Estamos hablando de migrantes de escasos recursos y que en el caso de la migración ucraniana que tuvimos por aquí en estas ciudades fronterizas por algunas semanas, vaya, pues ellos cuentan con recursos económicos, mejores redes de colaboración, lo cual no sucede con los migrantes provenientes de Venezuela. ¿Qué sigue entonces? Estos venezolanos, miles que se encuentran en territorio nacional, no quieren regresar a su país, quieren ir a Estados Unidos. ¿Lo van a intentar entonces de manera ilegal? Sí, Juan Carlos, esa va a ser la única vía. Y es lo que ha sucedido normalmente en la mayor parte de los casos, es decir, lo vimos con la migración haitiana, lo vimos, aunque es diferente la migración ucraniana, pero la mayor parte de los migrantes que son deportados a nuestras ciudades fronterizas, en la mayor parte de los casos, cerca de un 60%, tratan de cruzar de manera irregular, precisamente por los grandes incentivos que implica trabajar en Estados Unidos, un mejor salario, mejores condiciones de vida, mejores condiciones para los hijos, etcétera. Es decir, hay un cambio radical con respecto a sus vidas, por lo cual ellos van a tratar de reincidir, de llegar a Estados Unidos. Sí, punto y aparte, continúa la migración de centroamericanos y de personas de otras nacionalidades. No significa que únicamente en este momento haya en territorio mexicano venezolanos intentando cruzar a Estados Unidos o venezolanos intentando pues alguna situación legal en nuestro país. Esto se suma a los centroamericanos. Así es, Juan Carlos. Simplemente para mencionar la importancia de lo que estamos hablando en este año fiscal que va de octubre del año pasado a septiembre de este año, estamos hablando de una población de cerca de 1 millón de migrantes que no son mexicanos ni tampoco son de los países del Triángulo Norte. Ese es un hecho inusitado. Simplemente en el caso de los migrantes provenientes de Venezuela, de Cuba y Nicaragua, estamos hablando de cerca de 500,000 migrantes en ese año fiscal. El total de las personas detenidas por las autoridades fronterizas de Estados Unidos en ese año fiscal hasta septiembre de este año son cerca de 2,200,000 personas. Por lo tanto, estamos viendo la magnitud, lo que no habíamos visto, Juan Carlos, en los últimos años, y eso se debe, desde mi punto de vista, pues a los efectos de la pandemia,
lamentablemente las políticas públicas de estos gobiernos que han llevado a cabo a que, por ejemplo, en el caso de Venezuela se diga que cerca de 1 de cada 4 venezolanos busca alternativas de emigrar. Sí, ya estando en el territorio norteamericano, los venezolanos y algunos migrantes de otras nacionalidades son deportados no a Venezuela, no a sus países de origen, son deportados a México, que no es su país de origen. ¿Por qué Estados Unidos ha decidido y por qué México ha aceptado recibir a migrantes venezolanos deportados? En teoría se supondría que tendrían que deportarlos hacia sus países. ¿Por qué los deportan a un país al que no pertenecen? Así es, mira, Juan Carlos, pues es una situación que es un poco compleja. Yo creo que Estados Unidos en la mayor parte de los casos es lo que hace. En algunos casos se llegan a ciertos acuerdos. La experiencia pasada es, por ejemplo, que algunos migrantes han sido llevados, sobre todo de los países del Triángulo Norte a Centroamérica. En el caso de los mexicanos, bueno, pues la mayor parte de los casos son expulsados a la frontera norte. Y en el caso mexicano, aquí se llegó a ese acuerdo porque de esa manera existen algunas opciones de visas. Por ejemplo, para los venezolanos se les van a ofrecer cerca de 25,000 visas laborales, las no laborables, o sea, no para el sector agrícola. Sin embargo, son visas que son insuficientes, sobre todo tomando en cuenta los cerca de 150,000 migrantes venezolanos que ha detenido Estados Unidos en este año fiscal. Y México lo recibe, bueno, pues en el marco de esta colaboración, de tratar un poco desde el punto de vista formal, de regular, de coordinar. Sin embargo, bueno, pues los efectos los estamos viendo. Yo creo que el escenario que se vislumbra es el escenario que estamos comentando con anterioridad, es decir, que la mayor parte de esos venezolanos van a tratar de ingresar de manera regular a Estados Unidos. El día de hoy en Tijuana se dio un intento masivo de cruce de estos migrantes y bueno, pues fueron detenidos rápidamente por autoridades de Estados Unidos y deportados a México. Sí, la economía mexicana tiene capacidad de dar trabajo a estos migrantes, no únicamente venezolanos, sino todos los migrantes que se están quedando varados en territorio nacional. Mira, en el corto plazo sí hay condiciones, sobre todo en actividades informales. Sin embargo, la experiencia, Juan Carlos, es que la mayor parte de estos migrantes no se quedan en las ciudades fronterizas. ¿Por qué? Porque son muy grandes los incentivos para cruzar hacia Estados Unidos. Lo hemos comentado, los salarios, las redes familiares, mejores condiciones de vida. Por lo tanto, yo considero que estos migrantes venezolanos van a tratar de cruzar no solamente 1, 2 o 3 veces para llegar a Estados Unidos, o en su defecto, que se pueda fortalecer una mejor coordinación para que con el apoyo de Venezuela sean llevados a sus lugares de origen. El problema es, como tú lo decías de manera muy atinada, Juan Carlos, ellos no quieren regresar a Venezuela. Sí, esta situación está ocurriendo diario. Estados Unidos está deportando venezolanos. En el caso, por ejemplo, de Sonora, ya se estimaba que en las próximas semanas van a sumar 6,000 venezolanos en territorio sonorense, nada más deportados por Nogales. Y bueno, cada estado fronterizo mexicano tiene su propia historia y sus números. Esto va a provocar también una presión para los municipios fronterizos, porque son migrantes que requieren de techo, que requieren de alimento, que requieren de cobijo, que requieren de servicios de salud. Así es, pero si a eso le sumas que tenemos también otros migrantes que han sido deportados, los mexicanos, por ejemplo, los mexicanos, si bien ya se volvió a reactivar los flujos migratorios, se están deportando no en las mismas cantidades que los venezolanos, pero sí cuando menos de 1,000 a 2,000 migrantes venezolanos. Igualmente tenemos los flujos de migrantes mexicanos desplazados por la violencia de algunos estados del centro y sur del país, y eso pues le sumas a esta migración venezolana, está generando una cierta situación muy compleja que aparentemente fue parte del objetivo de una reunión que hubo el viernes pasado en Ciudad de México entre varias instancias gubernamentales, sociedad civil y algunos organismos internacionales como OIM, ACNUR, precisamente para tratar de fortalecer la coordinación. Yo creo que ese es el escenario del corto plazo. Sin embargo, en la medida que estas deportaciones sean de una mayor cantidad, como las que estás comentando, bueno, pues sin duda alguna puede haber mayores riesgos para estas poblaciones, pero sobre todo para ellos, por el nivel de vulnerabilidad que los caracteriza. Sí, que en el tema de exponerse a violaciones a sus derechos humanos,
a que sean víctimas de trata, a que sean víctimas de traficantes de personas, a que sean víctimas de traficantes sexuales, en fin, ¿qué riesgo están corriendo estos venezolanos en territorio nacional? Son esos riesgos que estás comentando. Aunado a eso, yo agregaría pues, los riesgos propios de que pues, en nuestras ciudades fronterizas hay una serie de riesgos por materia de violencia, por crimen organizado, y lamentablemente los migrantes pueden ser utilizados como una estrategia para vincularse con algunos grupos delictivos, para cruzar droga a Estados Unidos. Es decir, el nivel de vulnerabilidad se incrementa y es ahí donde se requiere pues una mejor coordinación y sobre todo porque estamos hablando de grupos muy vulnerables, particularmente me refiero a mujeres, niños y niñas en los cuales el hecho de vivir en condiciones un poco críticas y sobre todo tomando en cuenta lo que implicó llegar a México, el trayecto a la frontera norte y sobre todo el hecho de que no puedan cruzar, bueno, pues amerita ese tipo de situaciones que reitero, ¿no? Creo que se requiere un gran compromiso por parte de los gobiernos. Incluso yo insistiría en la parte de Venezuela, sobre todo porque pues Venezuela en los últimos años, la mayor parte, por cerca de un 30% de su población está fuera, ¿no? Particularmente en el caso, han emigrado para Colombia. Sí, doctor José María Ramos, profesor en el Colegio de la Frontera Norte, le agradezco mucho que nos haya tomado esta conversación. Si le parece, estamos en contacto para futuras entrevistas. Encantado, Juan Carlos, muchas gracias. Muy buenas tardes, hasta luego. Gracias. Adiós.